¿Qué tal, amigos y amigas? Bueno, sabíamos que no nos iba a decepcionar este mercado, que nos iba a dar un buen show. Ya está comenzando. Los dioses de los mercados nos escucharon cuando pedimos algún descuento y estamos en medio de una corrección. Ahora la cuestión es, ¿esto va más o no? Vale, por eso quiero mostraros algunas teorías, algunos modelos de ciclos que estoy estudiando y cuáles son los niveles que estoy considerando. Mucho me estáis preguntando en comentarios, ¿es el momento de ponerse corto? Creo que no, ¿vale? Eso no significa que vayamos a caer más, pero solo intentaría cortos en días en los que tenemos rallies. No me dedicaría a perseguir el precio. Estamos en un mercado muy volátil, estamos en un mercado muy peligroso para los cortos. Ya hemos visto cómo los dips son comprados agresivamente y lo que estamos viendo son ataques a la liquidez constante. Vale, como podéis ver, aquí lo tenía marcado en rojo a partir del 15 de junio, porque, como ya he comentado en muchos vídeos y venimos preparándonos por semanas para algo este verano, a partir del 15 de junio todo se complica. No solo la salida a bolsa de SpaceX, tenemos también a Kevin Warsh, nuevo presidente de la Fed, lo cual va a traer grandes turbulencias, muy probablemente, y tenemos una de las mayores expiraciones de opciones del año, donde todo el mundo estaba montadito con opciones calls. No había muchas opciones puts, ahora está cambiando la cosa. Vale, aparte, la estacionalidad nos indicaba que estábamos justo a punto de ver partes del año en las que viene debilidad. Vale, como podéis ver aquí, la estacionalidad del Nasdaq la hemos estado jugando bastante bien. Se esperaba cierta debilidad para principios de junio, potencialmente junio como pico, y que de ahí tuviésemos debilidad. Eso es lo que estamos viendo. Vale, ahora la cuestión es, ¿cuál es el escenario que viene a continuación? ¿Es esta corrección algo más? ¿Simplemente un pequeño sustito? ¿Vale? Ayer lo puse en Telegram, si no me seguís ahí, estoy poniendo cosas constantemente. Como os decía, es un shakeout, algo necesario para que un mercado alcista siga subiendo. ¿Por qué? Porque estábamos en niveles, como vengo avisando por semanas, en los que todo el mundo está largo y apalancado, y obviamente eso suele acabar mal, ¿vale? Cuando vamos a ver el porcentaje de deuda en margen que hay en circulación, estamos viendo niveles muy altos, similares a 2007, similares al año 2000, y cuando el mercado está tan apalancado y con tanto margen, como digo, los dioses del mercado vienen y dan un sustito y empiezan a limpiar, a hacer limpieza de todos esos que están apalancadísimos y en largo, ¿vale? Razón por la que vengo hablando por semanas de que tenemos que tener algún tipo de protección o plan o algo de liquidez y tal. ¿Por qué? Porque esto se va a convertir en una oportunidad y la gran mayoría se lo perderán otra vez más porque no tienen liquidez, no tienen dinero, están en rojo. Obviamente nadie quiere aceptar que se equivocó y vender posiciones en rojo. En fin, lo típico, ¿no? El caso, ¿hacia dónde vamos ahora? ¿Vale? En este vídeo también quiero que hablemos del oro. Daros cuenta cómo están las mineras, están haciendo nuevos mínimos por el año, ¿vale? Tenemos oportunidad aquí, igual que en Bitcoin, sí o no. Ahora mismo estamos en esta pequeña corrección, en realidad no es nada comparado con ese rally tan salvaje que llevamos, que la mayoría de la gente se perdió, ¿vale? Hemos visto, pues eso, en torno a un 4, un 5%, una corrección con un poquito de sentido, sería pues eso, un 8, un 10, ¿vale? O incluso un 15. Y no sería nada descabellado porque nos estaríamos poniendo en ese techo anterior con un 8%, media de 100, media de 200 en torno al 10, ¿vale? Nada descartable y no debería asustarnos para nada con los rallies tan salvajes que llevamos desde 2025, ¿vale? Por no hablar de que estábamos en niveles marcados con el amigo Llorent donde esperábamos ciertas reacciones y efectivamente se están dando. Ahora los próximos niveles a estudiar son clave, ¿vale? Y me gusta mirar el SPY, que es el ETF donde se juega el mayor volumen de opciones, porque nos da pistas de cómo las están jugando. Y daos cuenta como ese mechazo brutal de ayer fue un ataque a la liquidez en toda regla y además fueron a cerrar gaps. También lo veis en el Nasdaq y en el Dow Jones exactamente lo mismo. Es lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque como bien os explicaba en el último vídeo, ¿quiénes estaban atrapados en este mercado? Todos los que habían entrado justo en el pico y estaban a largo, no los cortos. Los que están atrapados son los que han estado comprando las últimas semanas. A esos es a los que los dioses de los mercados, el enemigo que llamamos, viene a quitarles el dinerito y a saltarles los stops.
Y eso es lo que hemos estado viendo. Y ayer lo hicieron muy bien, lo hicieron de manual. Ahora la cuestión es, ¿esto puede seguir subiendo o no? Vale, quiero daros un par de hipótesis, ideas. Porque, como ya habíamos comentado anteriormente, tenemos cierta divergencia en el RSI, ¿vale? Tenemos un mercado que seguía subiendo. Sin embargo, el RSI, que obviamente estaba en la zona de sobrecompra, teníamos una divergencia bajista, nos estaba diciendo, oye, esto ya se va agotando, aparte el volumen también estaba disminuyendo, etcétera. ¿Vale? Entonces, daros cuenta, como ese RSI ahora está volviendo a un nivel más normal, algo necesario, algo positivo, algo sano para que un mercado siga subiendo, ¿vale? Es por eso que creo que esta corrección es una oportunidad buena, como os dije, que iba a pedir por mi cumpleaños, que quería ver en junio. ¿Vale? Además, lo que más me gusta de esto es que, como todo el mundo estaba convencido de que el mercado tenía que hacer máximos hasta SpaceX, porque sí, pues precisamente por eso tenemos una corrección ahora para que no es lo que esperaba todo el mundo, ¿no? Pero bueno, en fin, ahora podemos ver dos tipos de movimientos aquí, ¿vale? Uno de ellos, y quiero que vayamos a ver la gráfica del SPX, vamos a quitar, vamos a ver SPX, perdón, lo tengo aquí, vamos a ver SPX, quiero mostraros lo siguiente. Podemos ver algo parecido a los últimos meses de julio, ¿vale? En los últimos meses de julio, como en 2025 hemos tenido correcciones y luego hemos continuado hacia arriba, exactamente también lo vimos en 2024, ¿vale? Pequeñas correcciones de verano, a veces duran un mes, 2 meses y el mercado continúa, ¿vale? Y si no, es muy probable que veamos algo como octubre de 2025, en el que tuvimos una pequeña corrección, ese nuevo máximo y a continuación una corrección mayor, ¿vale? ¿Por qué digo eso? Porque no sería nada descabellado que SpaceX nos traiga ese nuevo máximo y que a continuación tengamos una corrección un poquito mayor, que obviamente sería una buena oportunidad de acumular a largo plazo. Sí que creo que este año vamos a ver un rally mucho mayor después de, como digo, de este shakeout, de esta limpieza de apalancamiento y obviamente de un poquito de recortar ganancias. ¿Por qué? Porque las instituciones, si se van a ver obligadas a comprar SpaceX, como ya hemos explicado, porque las van a obligar a hacerlo con la introducción en el Nasdaq, cambiaron la regla del Nasdaq para que SpaceX entre ahí, pues necesitan pasta, necesitan liquidez. Y es un poquito lo que están haciendo. ¿Vale? Es lo que están haciendo estos días, creo que es lo que están haciendo con el oro, creo que lo están haciendo con Bitcoin y es lo que estamos viendo ahora mismo con semiconductores. Exactamente ese tema. No sé por qué se me ha cambiado este tema ahora. Vamos a ver aquí. El caso, como digo, es muy probable que tengamos tal vez un poquito más de corrección. No sería para nada descabellado. Sí, yo tengo opciones puts en torno a 720. Os voy a explicar por qué. ¿Vale? Y vamos a ver un poco más esos niveles. Si vamos a ver esa corrección que tuvimos pues de marzo, en la que todo el mundo nos decía que íbamos a ver el qué, el fin del mundo, la recesión, la crisis energética con la guerra de Irán y tal, ¿vale? Y hacemos un Fibonacci de esa corrección, te das cuenta, tenemos una extensión bastante interesante en torno a 718, que era 738, y luego nos hemos ido a un 161.8, etcétera, ¿vale? Creo que un nivel bastante fácil de retestear sería esa media de 50 sesiones, por eso tengo puts en torno a 720, especialmente porque veníamos de ese máximo donde hubo una zona de acumulación, como podéis ver aquí, y a continuación pusimos ese pico, ¿vale? Entonces no me extrañaría si fuésemos a retestear todos estos niveles, porque obviamente toda la gente que entró a largo o entró tarde en este rally, pues van a tener su stop por aquí, ¿vale? O están esperando que como mucho retestemos esos niveles, ¿vale? Es por eso que, bueno, decidí protegerme un poquito ahí. Si vamos a ver, vamos a quitar este Fibonacci, si vamos a ver otra potencial idea y es la corrección que estamos viendo hasta ahora, ¿vale? Pues daros cuenta, las extensiones también coinciden en torno a 710, que es esa zona de acumulación de la que estamos hablando, y daros cuenta dónde estaría la media de 100, que sería 161.8, ¿vale? Y el 2, que estaría en la media de 200 sesiones. Así que no es nada descabellado si tuviésemos mayores correcciones e incluso retestear estos niveles. Obviamente, como digo, hay muchos niveles todavía que podrían hacer de soporte y eso estaría lejos. Es por eso que no descarto dos escenarios, lo vuelvo a repetir,
Que esto sea la típica corrección veraniega que hemos visto muchas veces para que luego tengamos un subidón brutal, o que ahora con SpaceX hagamos ese nuevo máximo que seguramente nos lleve a ese 770, 780. Dudo muchísimo que nos vayamos al 8000, que en el SPY sería 800, y a continuación tengamos una corrección un poquito mayor en julio, agosto. Hay muchísimas razones para pensar que las próximas semanas y los próximos meses son turbulentos, como ya vengo estudiando y explicando. Hay muchísimos modelos que nos indican que la segunda mitad de junio puede ser momento pivote, si no lo estamos viendo ya, ¿vale? Y es por eso que tenemos que estar, pues precavidos, tranquilos, sabiendo dónde estamos, a dónde vamos. No es el momento de vender en pánico, tampoco es el momento de ponerse a cortos. Eso es lo que creo, ¿vale? Sí que creo que estamos delante de una potencial oportunidad. No sabemos cómo la van a jugar, pero vamos a ver muchas cosas interesantes. De hecho, ya lo posteaba por Telegram hoy, donde estamos viendo muchos nombres empezando a recibir liquidez, porque lo que estamos viendo no es más que una rotación. Se recorta aquello que está muy alto, se toman beneficios en tecnología y se empieza a recortar aquellos otros nombres que están más rezagados, como estamos viendo, productos de consumo, servicios, salud, ¿vale? Industriales, energía, ¿vale? Sectores que ya hemos comentado muchas veces que estaban en rotación pues desde hace ya semanas, básicamente. Entonces, el tema está bastante interesante. Cuando vamos a ver qué está ocurriendo ahora mismo con los mineros de oro, daros cuenta del porcentaje de alcistas en los mineros de oro, está bajísimo. Nadie quiere tocar mineras de oro ni con un palo. Y efectivamente han roto esa media de 200 sesiones, tendrían una estructura pues de corrección y están llegando a niveles bastante interesantes, ¿vale? Así que echarle un ojo, poner unas alertas, porque obviamente si retesteásemos esa media de 100 semanal a 200, que sería un pasote, no lo creo, pero puede ser que estemos aguantando por estos niveles y que se den oportunidades de acumulación en todo el tema relacionado con el oro, las mineras y tal. Lo digo porque daros cuenta, como el RSI ya está bastante más bajo en semanal, a nivel diario ya estamos llegando a niveles similares a los que hemos visto anteriormente en correcciones y efectivamente ha habido muchas ventas también por parte de los institucionales. ¿Vale? Estos son los indicadores que cuento en mi curso gratuito que está en mi canal, que utilizo para invertir a largo plazo y que vuelvo a refrescar la memoria una vez más. ¿Vale? Así que vamos a ver cómo reaccionan por estos niveles. Yo aquí quiero empezar a marcarme zonas, poner alertas, ver qué ocurre, si efectivamente empezamos a hacer algún tipo de patrón de suelo, encontramos soportes o no, porque puede haber oportunidades. Igual que Bitcoin, que les han metido un mechazo a ese mínimo anterior, les han hecho saltar los stops con ese nivel tan altísimo de ventas. ¿Y qué hemos visto? Estamos viendo ballenas acumular, estamos viendo MicroStrategy, como hizo la 1314, de vender unos poquitos aquí para comprar muchos más aquí abajo más barato. Estamos viendo a Tom Lee acumulando Ethereum. Estamos viendo, creo que Stripe también acumulando Ethereum. Entonces, algo se cuece, ¿vale? Especialmente porque sabemos que la ley de cripto que llevan atrasando ya por un año, porque los bancos de Wall Street quieren tener control absoluto, ya está en el Senado, está esperando para ser aprobada. Va a depender un poco de lo que decidan los políticos, razón por la que tenemos que empezar a ver cuáles son sus movimientos, algo que hace tiempo que no hacemos en el canal, y en base a eso vamos a ver qué ocurre, ¿vale? Porque el dinero inteligente, lo vuelvo a recordar, le gusta comprar abajo, le gusta vender arriba. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo se está vendiendo arriba y están comprando sectores que están bajos, ¿vale? Una rotación. Entonces vamos a estar muy atentos porque, como digo, esperábamos rebajitas, esperábamos algún tipo de oportunidad en verano. No tengo súper claro si es esta ya o todavía viene mayor corrección una vez que salga SpaceX, pero la oportunidad va a estar ahí, no me cabe duda. Si no es en junio, será en julio o por ahí. Vale, entonces vamos a estar muy atentos porque la volatilidad va a ser salvaje. No haría cortos ahora mismo, si acaso en los rallies, y empezar a montar un plan de acumulación de cara a la oportunidad que viene porque se está cociendo, ¿vale? En todos los niveles, como he dicho, oro, Bitcoin, acciones, seguramente veamos niveles mucho más altos en los próximos meses, aún queda para ello,
pero hay que prepararse y sobre todo mantener la calma, ¿vale? Que no cunda el pánico. Esto que estamos viendo es bastante normal y de hecho es sano, es bueno, es positivo, es lo que queríamos y es lo que buscábamos, ¿vale? Ya sé que estáis haciendo los deberes, ya sé que lo estáis haciendo muy bien. Comentar abajo, decírmelo en comentarios, os leo a todos, compartir con amigos, darle like, suscribiros para no perder los próximos vídeos. Un abrazo, hasta luego.